La narración comienza con los guardias persiguiendo a los intrusos, pero se les adelanta un tipo encantador. Desenvaina su espada y mata a los villanos. En la finca del duque de Mayfield, el descontento príncipe heredero Rothane de Bourne entra de repente en una de las habitaciones, tras enterarse de que ha habido otro ataque, y pregunta a los criados dónde está Teresa. Al recibir la respuesta, abrió la puerta de la otra habitación y vio a una chica de increíble belleza, una hija de la familia Mayfield llamada Teresa Mayfield, que estaba realmente contenta por la llegada del muchacho. El príncipe le cogió la mano preocupado y exhaló un suspiro de alivio cuando supo que estaba bien y no se había hecho daño. Al notar la preocupación de Rothane, la muchacha le miró con aprecio, sonrió y le pidió que no se preocupara. El muchacho, enfadado, empezó a especular sobre cómo se habían atrevido a amenazar a su novia y dijo que nunca los dejaría en paz, pero que antes era necesario averiguar quién estaba detrás de todo aquello. La muchacha lo apoyó, diciendo que probablemente los asaltantes ya habían sido capturados y que debían ser llevados a palacio de inmediato y averiguarlo todo. De pronto, su conversación se vio interrumpida por la voz de un hombre que apareció de repente y dijo que ya habían matado a todo el mundo. Volviendo su atención hacia él, el héroe reconoció al duque Cedric Mayfield y le llamó idiota, porque ahora no podían averiguar quién estaba detrás de todo. El intruso miró severamente a su interlocutor y le preguntó irónicamente si de verdad no adivinaría quién estaba detrás de todo aquello. Al notar que éste se mostraba angustiado, aconsejó a su majestad que tuviera más cuidado en su camino a casa. El príncipe no estaba dispuesto a echarse atrás tan fácilmente, así que ordenó a un amigo que contratara a un mago exclusivo para la familia Mayfield, ya que no podían soportarlo todo más y tenían que proteger a su prometida y a la hermana del duque. El muchacho, que ya estaba cansado de escuchar las palabras del príncipe, dijo que no era necesario, y éste, al notar su falta de voluntad para ayudar, dijo que hacía poco había sabido de una buena maga llamada Helena y que podían confiar en ella. Pero el muchacho volvió a repetir irritado que su familia no necesitaba magos. Su majestad miró al pariente de su hermana y le preguntó temeroso por qué hacía semejante expresión. Pero éste se dio la vuelta para marcharse sin contestar, pero fue llamado de nuevo por su interlocutor y le dijo que sabía que era un testarudo. La chica, que había permanecido en silencio todo este tiempo, decidió intervenir y le dijo a su prometido que la conocía desde la infancia, por lo que debía entender a su hermano, y le recordó que odiaba a los magos, pero que la protegía y cuidaba como nadie, así que no había por qué preocuparse. El príncipe, cerrando los ojos con cansancio, estuvo de acuerdo, pero dijo que por muy bien que la protegiera Cedric, todo tenía un límite, y ella podía correr un peligro mucho mayor que el actual. Resumiendo su angustioso discurso, el chico pidió a Teresa que le diera la mano y puso un anillo en el dedo de la sorprendida muchacha, explicándole que era la reliquia de su madre y que lamentaba no poder estar con ella todo el tiempo, aunque debía protegerla. El héroe dijo finalmente que, como príncipe heredero, era patético y se disponía a continuar su discurso cuando de repente su prometida se aferró a él y exclamó que le había pedido que no se negara de esa manera, pues, dijera quien dijera, a sus ojos era el mejor de todos los príncipes, y éste, mortificado por su reacción, la abrazó y le correspondió. Por la noche, una criada fue a la habitación de Teresa para decirle que era hora de acostarse, pero ella no contestó, así que se acercó y, fijándose en el anillo que le había regalado el príncipe heredero, le dijo que era maravilloso, y le preguntó si le gustaba tanto que no podía apartar los ojos de él. Después, la criada dijo que la piel de la heroína también necesitaba descansar, y la metió en la cama, cubriéndola con una manta y dándole las buenas noches. La niña se queda dormida, y nos enteramos de que se ha puesto magia en el anillo de regalo, y si se ve amenazada de nuevo, debe recurrir al anillo, que la protegerá. Para ello solo es necesario decir palabras especiales. Cedric, que también dormía en su habitación, soñaba en ese momento que una voz familiar le decía que debía proteger a su hermana. Al despertarse con un sudor frío, oyó el anuncio de que estaban siendo atacados. A pesar del gran peligro que amenazaba a todos, el chico, impulsado por las palabras del sueño de que debía proteger a su hermana, salió de la habitación y se dirigió al cuarto de Teresa. La asustada muchacha no estaba sola. El bandido ya estaba en su habitación.
Al notar que llegaba el duque, se ofreció a organizar una ceremonia especial de bienvenida y abrió un portal que los llevó al exterior. El tipo parado frente a sus oponentes notó al mago y a los espadachines y decidió que debía haber una razón por la que lo habían atraído afuera. Sin embargo, el evento de hoy no sería una ceremonia de bienvenida, sino su funeral. Tras golpear al primer intruso, el héroe se dio la vuelta y vio al segundo e intentó golpearle, ya que de repente sintió que su cuerpo no se movía. Era obra del mago. La muchacha sollozó temerosa, recordando las palabras de su prometido. Se volvió hacia el anillo, que inmediatamente brilló, e invocó una bola de fuego. El bandido, al verlo, cayó en un estupor. No entendía cómo podía hacer algo así, ni qué tipo de magia era. La bola de fuego, al caer al suelo, le prendió fuego, y la intrusa, presintiendo el peligro que se acercaba, volvió a abrir el portal y ordenó a sus aliados que se retiraran. La pobre Teresa, al quedarse sola, corrió hacia su hermano y le preguntó angustiada si estaba bien. Pero él le contestó, tan tranquilo como antes, que estaba bien y le pidió que no se preocupara, pero ella siguió notando que sangraba. Decidido a no dar motivos de preocupación a su hermana, el duque dijo que no importaba y preguntó si estaba herida. Y después, al oír que todo estaba bien, preguntó qué tipo de magia era. Sintiéndose culpable, la heroína le explicó que Rothine le había dado este anillo, diciéndole que lo usara si estaba en peligro, y que ahí era donde estaba la magia. De repente, mirando a la espalda del tipo, la chica exclamó temerosa, viendo al bandido que estaba a punto de golpear al enemigo. Sin embargo, justo cuando el hermano tuvo tiempo de darse la vuelta, su oponente fue arrastrado por unas lianas que inmediatamente lo estrangularon. El duque, helado de asombro, se preguntaba qué sería aquello, cuando de pronto sus pensamientos se vieron interrumpidos por una hechicera aparecida de improviso, que, sin saludar, preguntó qué lío se traía entre manos. Sin esperar una respuesta de los sorprendidos observadores, el mago, sonriendo, preguntó si sabían que el pago por Mistress Elena tendría que duplicarse. Hace unos días, la vida en la Torre Mágica transcurría con mesura y era un día de lo más normal, cuando de repente la señora Told le gritó a la maga Elena Rata que si había recibido el encargo, hiciera bien el trabajo. La mujer siguió acusando al entrevistado de devolver el cargo por un pedido tan grande y le explicó que no debería haberlo hecho porque era una oportunidad muy buena para ella. Al final le ordenó que volviera con el cliente inmediatamente, se disculpara y asumiera la responsabilidad del pedido. La muchacha descontenta replicó que una maga con habilidades como las suyas no tenía por qué hacer eso, y además el pago por cumplir el encargo era demasiado pequeño, así que no tenía ninguna motivación para cumplirlo. La interlocutora, tras corregirle las gafas, le pidió severamente que le recordara su deuda, pues había oído que el pago le parecía poco a Elena y se vio obligada a admitir que debía 100.000 piezas de oro. Al notar que ahora su subordinada no diría una palabra en contra, la mujer le ordenó que volviera con el cliente, que hiciera el trabajo y solo entonces regresara. La humillada muchacha se puso en pie y se dirigió a la salida, cuando de pronto fue llamada por la maga Rowan, que se dio cuenta por su expresión de que Told volvía a regañarla, y lo confirmó murmurando entre dientes que su ama estaba harta de sus reproches. El tipo llamó a Elena, que tenía prisa, y le preguntó si iba a volver a andar porque no quería malgastar sus joyas, recordándole que tardaría mucho en bajar del piso 100 al primero, y ella tenía prisa, así que le tendió la mano y sonriendo se ofreció a ayudarla. Sin esperar respuesta, la cogió en brazos y la llevó abajo en pocos minutos. Ella le estaba muy agradecida, pero decidida a no quitarse la máscara de indiferencia, agitó la mano desdeñosamente y dijo que había sido bastante útil. Al percatarse de la confusión del chico, la heroína, tras dudar un poco, le confiesa que le envidia porque su conductor es el oxígeno. Nos enteramos de que, para utilizar poderes mágicos, todos los magos de la Tierra utilizan un conductor, que puede ser algún objeto o ser vivo. Dependiendo de las características de la guía, esta puede ser permanente o desechable, y la guía de Elena son joyas, ya que antes de entrar en la Torre Mágica era hija de un rico comerciante, y en esa época no le supuso ningún problema conseguir una joya que le sirviera de guía. Sin embargo, cuando su familia entró en bancarrota, todo cambió, y el barco mercante en el que viajaban sus padres por negocios se encontró con una tormenta que hizo que el barco se sumergiera,
dejándola así sola con una deuda de 100,000 monedas de oro. Naturalmente, semejante suma era una carga imposible para un niño de 10 años, teniendo en cuenta que la asignación mensual de subsistencia para los plebeyos era de 10 monedas de oro, pero incluso después de la lluvia siempre hay un arco iris, y después de las lágrimas hay felicidad. Como poseía magia, la gente de la Torre Mágica se hizo cargo de su deuda y la acogió con el argumento de que la deuda se pagaría con los beneficios futuros. Y todos en la torre creían que podría ganar mucho dinero una vez que tuviera una fuerte fuente de maná. Sin embargo, contra todo pronóstico, fracasó. Si hubieran sabido que su guía era una joya, nunca se habrían planteado acogerla. Finalmente, la heroína dijo que había trabajado duro durante 10 años, pero que solo había podido pagar 30,000 oros. Al oír esto, el tipo, sin perder el entusiasmo, dijo que entonces tenía que trabajar otros 10 años, y la maga, poniendo los ojos en blanco, se dirigió a la salida. Al darse cuenta de que se marchaba, le preguntó a dónde iba esta vez, y ella se dio la vuelta. Le miró con una mirada profunda y sincera, y le dijo que se iba a trabajar. Por las reflexiones de la heroína nos enteramos de que el piso corresponde al nivel del mago, y ella es una gran maga que vive en el piso 70, pero aún así pide ayuda a su colega más joven para bajar al piso más bajo. Ha dejado de culparse, pues ha llegado a la conclusión de que no vale la pena gastar joyas en esas nimiedades. Mientras caminaba por la capital del Imperio Born, la maga se preguntaba si debía ser tan humillada por un pequeño pago, y cómo la señora Tolt podía ordenarle que lo hiciera. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por un repentino empujón del hombre de la capa. La heroína le miró enfadada y se preguntó si había empujado al hombre y pasaría de largo, pero su agresor se disculpó de inmediato, deteniéndose brevemente, y la víctima se fijó enseguida en la joya que llevaba, que no parecía barata. Adivinando que el joven caballero pertenecía a una familia aristocrática, a juzgar por el hecho de que se paseaba acompañado de un guardia, se dio cuenta de que aquel muchacho nunca debía de haberse preocupado por el dinero y tuvo que admitir que le envidiaba. Al alejarse de él, la heroína sintió el poder mágico que emanaba de él, y era bastante fuerte, e inmediatamente se dio cuenta de que algún mago estaba dando caza a este joven caballero. Decidiendo que podría agradecérselo generosamente en oro si le ayudaba, la muchacha resplandeció con su genio y se apresuró a poner en marcha su plan. La siguiente vez que el príncipe heredero fue atacado por unos bandidos, la heroína llegó a tiempo para avisarle, y él, esquivando a duras penas un golpe del enemigo, le reconoció y le preguntó cómo se atrevía a poner en peligro al príncipe heredero y a matar a su guardia. El tipo perdió los nervios y empezó a gritar a su agresor, tratando de entender quién le había ordenado hacerlo, pero éste bajó la cabeza y le contestó que no necesitaba saberlo porque estaba a punto de morir. El enemigo se preparó para asestarle un golpe aplastante, cuando de repente una fuerza mágica lo derribó al suelo. El príncipe, sobresaltado, gritó aturdido, y la muchacha, pensando que ya había hecho bastante por él como para agradecérselo generosamente, salió de entre los arbustos, diciendo que era realmente peligroso. Rocene, empuñando su espada para defenderse, preguntó a la desconocida quién era, y sonriendo avergonzado, dijo que si no le hubiera salvado, podría haber ocurrido lo irreparable, y al notar el disgusto del salvador, se presentó como Helena. Al notar que el príncipe no tenía intención de responder a esto, la muchacha añadió que si él decidía agradecerle su rescate con monedas de oro, por ejemplo, a ella no le importaría en absoluto. El tipo pensó inmediatamente que era un fraude, y la heroína, al darse cuenta de su ambigua reacción, le advirtió de que podía enviar la recompensa por su rescate a la Torre Mágica si no llevaba nada encima. El joven, estupefacto, al oír que era una maga de la Torre Mágica, la cogió de la mano y exclamó que parecía muy joven y, sin embargo, tenía un poder increíble, añadiendo que conocerla era el verdadero destino, ya que estaba a punto de dirigirse a la Torre Mágica para hacer una consulta. Al notar la confusión de su interlocutora, Su Majestad sonrió agradecido y le explicó que solo buscaba a una maga como ella porque necesitaba un mago exclusivo para proteger a su prometida, tras lo cual le pidió ayuda, ya que la vida de su amada corría peligro. Confundida, la heroína le pidió que le soltara la mano primero, pero de repente se fijó en el anillo que llevaba en el dedo.
era una piedra de maná imposible de conseguir por dinero. Mirando preocupado a su salvadora, el príncipe heredero le dijo que era la reliquia de su madre, y la muchacha, que ahora le cogía ella misma de la mano, jadeó encantada y le explicó que su madre le había dejado una cosa realmente increíble. Con una expresión seria en el rostro, su interlocutora apartó la mirada y admitió que ese anillo le había salvado muchas veces, y luego le pidió que fuera al grano. El príncipe le entregó una gran bolsa, que la maga desató de inmediato y examinó su contenido, que brilló de alegría al ver las monedas de oro blanco y darse cuenta de que serían 3.000 monedas de oro ordinarias. Frotándose la nuca avergonzada, admitió que era mucho para ella, pero inmediatamente añadió que, por supuesto, sería de mala educación negarse, ya que él había decidido agradecérselo. El tipo, sin esperar tal reacción, dijo que si accedía a proteger a su prometida, le pagaría muchas veces más. Al oír que el noble señor estaba dispuesto a dar cualquier cantidad, la heroína se dio la vuelta, comprendiendo que si se convertía en maga exclusiva, podría conseguir mucho más dinero y podría saldar su deuda de una vez. Y se animó, imaginando un futuro brillante y tranquilizador. Sin embargo, la muchacha recordó que la señora Told siempre había rechazado las peticiones para convertirse en maga exclusiva de cierta familia, por lo que ahora estaba segura de que esta vez volvería a oponerse, pero no podía soportar la idea de que el pago único por su ayuda lo fuera todo. Decidida a no desaprovechar esta oportunidad, la maga volvió a comprobar los detalles con el tipo y, a regañadientes, le dijo que ella también tenía conciencia, por así decirlo, así que no podía dejar de ayudarle ya que era generoso. Él se alegró, y ella añadió que debía ir directamente a la torre mágica para obtener el permiso del mago, ya que ella no podía decidir estos asuntos por sí misma. Además, dijo la chica, sin embargo la situación parecía urgente, por lo que lanzaría un hechizo sobre la piedra de maná para que incluso una persona normal tuviera la capacidad de usar la magia, por lo que su prometida podría usar el anillo en un momento peligroso. El príncipe, sorprendido de que la baratija tuviera ahora poder mágico, preguntó si, en caso de que su prometida activara la magia, el mago podría llegar inmediatamente. De hecho, el poder de la piedra de maná no requería su presencia, pero la heroína, al darse cuenta de que era una gran oportunidad para ganar más dinero, aceptó, pero dijo que tenía una condición a cambio. En ese momento, la muchacha, de pie frente a la novia del príncipe herido y su hermano, dijo que su ayuda les costaría 6.000 monedas de oro, y preguntó cómo sería más conveniente hacer el pago, especificando que las monedas de oro blanco también servirían. La heroína siguió hablando, terminando finalmente por decir que si les resultaba difícil hacer el pago ahora, podían enviar el dinero a la torre mágica, cuando de repente le cayó sobre el hombro la espada de un tipo que, mirándola con enfado, le contestó que no necesitaban la ayuda de un mago. La maga, al oír la dura declaración, dijo que nunca pensó que sería recompensada de esta manera por salvarlos. El duque desenvainó su espada y comenzó a mirar despectivamente a la muchacha cuando, de repente, su hermana se volvió hacia él indignada, pidiéndole que se detuviera y dejara de faltar al respeto al hombre que les había salvado. Ya en el castillo, el tipo que protegía a la chica fue examinado e informado de que la herida era mucho más grave de lo esperado, por lo que no debería usar la mano izquierda durante un tiempo. El médico se marchó y el chico se quedó a solas con el mago y su hermana. El primero tomaba té tranquilamente y la segunda se quedó helada por la incomodidad del silencio colgante. Así que decidió interrumpirlo presentándose y pidiendo disculpas a su salvador por el comportamiento de su hermano. De hecho, las espadas no suponían ninguna amenaza para el duque, por lo que la heroína, al darse cuenta inmediatamente, dijo que entendía que simplemente estaba herido, lo que le hizo perder la cabeza. La prometida del príncipe, al volver a mirar a Helena, adivinó que era la maga que había encantado el anillo y le preguntó por ello, a lo que ella respondió que era magia que no todo el mundo podía usar y que su prometido le había pedido que viniera en ese momento si estaba en peligro. De repente, su conversación fue interrumpida por un criado que informó de que todo estaba listo, y el muchacho, poniéndose en pie y a punto de marcharse, depositó sobre la mesa, frente a su salvador, una bolsa de monedas de tamaño decente. Contenía 6.000 monedas de oro. Con una mirada severa hacia ella, el duque le dijo brevemente que había hecho su trabajo, así que ahora debía coger el dinero e irse,
pero ella no podía seguir su orden, porque sentía que había algún residuo desagradable en su alma. Volviéndose hacia su interlocutor, la muchacha le informó de que si necesitaba un mago exclusivo o alguna otra ayuda, debía ponerse en contacto con la Torre Mágica. Luego, terminando la conversación de negocios con una dulce sonrisa y pensando que no debía perderse un cliente tan rico, se ofreció a darle una recomendación. El tipo le dirigió otra mirada de desagrado, exhaló irritado, cerró las manos en puños y dijo que no esperaba otra cosa de la gente que se llamaba maga. Luego se marchó dando un sonoro portazo. La avergonzada hermana dijo que ya era hora de que ella también se fuera, e informó a la maga de que había un transporte esperándola fuera, para que pudiera volver a casa cómodamente. Al quedarse sola, la heroína puso los ojos en blanco con indignación, contemplando de nuevo el hecho de que el hombre rescatado había sido ayudado y estaba siendo mezquino después, pero hizo caso omiso de ello, recordando con desdén que los aristócratas solían comportarse así. Unos días más tarde, Elena estaba sentada en la torre mágica de su habitación, que estaba en el piso 70, y este día, como de costumbre, no presagiaba nada inusual. Sin embargo, de repente, su compañera más joven, Melissa, irrumpió en la habitación y la despertó, diciéndole que no era momento de holgazanear y que, además, ya había salido el sol. Exclamó que la señora Told la había convocado urgentemente. La cansada heroína pensó con rabia que se iba a volver loca porque su ama la llamaba a menudo, pero no se atrevió a desobedecerla. Al entrar en la habitación de Told, la hechicera preguntó por qué había tal ambiente en la habitación. Los libros y los papeles volaban, y la mujer estaba sentada con la cabeza inclinada, y la mujer le preguntó en respuesta si no tenía nada claro, y si no le habían dicho 1.000.000 de veces que los magos no debían interferir en los asuntos de los aristócratas, y ella estaba poniendo magia en la piedra de maná. Bostezando con indiferencia, la heroína siguió escuchando las acusaciones. Había recibido 3.000 monedas de oro por él, aunque semejante pedido costaba todo 50.000, y ésta, al oír que había subestimado el precio, se frotó la nuca desconcertada y preguntó si era una magia tan complicada para cobrar tanto dinero por ella. La enfurecida ama se agarró la cabeza y soltó desesperada que su interlocutora no sabía absolutamente nada del mundo, pero decidida a no regañarla más, le preguntó qué iba a hacer ahora. La familia del duque quería contratarla como maga explosiva. Al oír esto, la heroína abrió los ojos estupefacta y no podía creer que fuera realmente aquel duque malvado quien la había echado, así que preguntó si era una broma, pero la mujer le arrojó con indiferencia los documentos oficiales de la solicitud. Queriendo estar segura de la veracidad de lo que decía la cabeza, la chica leyó que era una petición de la familia Mayfield para que ella fuera su maga exclusiva durante 1 año, y que estaba escrita en nombre de Cedric Mayfield, ese perdedor que no iba a pagarle. Confundida, la heroína preguntó por qué Told le pedía su opinión al respecto si de todas formas iba a denegar su petición, y ella lo confirmó diciendo que tenía que hacerlo porque ser mago exclusivo de alguna familia era muy peligroso. Además, incluso 10 personas en esa posición podían ser insuficientes. Mirando a la muchacha silenciada, continuó, explicándole que los magos exclusivos tenían que hacer todo tipo de cosas horribles y desagradables si se les ordenaba, razón por la cual no quería que se convirtiera en maga exclusiva. Tras exhalar, la heroína sonrió. Le preguntó por qué no se había negado sin más y supuso que le habían prometido 100.000 piezas de oro, pero al principio no contestó, sino que, tras un breve silencio, se dio la vuelta para evitar mirar a su interlocutor y dijo que por supuesto no lo hacía por el dinero. Era mentira. De su historia aprendemos que la Torre Mágica ha visto durante mucho tiempo el auge y la caída de varios reinos e imperios, y la gente siempre ha querido conseguir magos fuertes para poder luchar de su lado. Así que como resultado los magos se dividieron en aquellos que no usaban la magia en beneficio de ninguno de los estados y aquellos que lo hacían en secreto. Con el tiempo, esta división casi desapareció, y los miembros de la Torre Mágica se dieron cuenta de que toda la disputa carecía de sentido. Desde entonces, los magos han intentado mantenerse neutrales y alejados de la política. Después de terminar con la historia, añadió que, sin embargo, la razón por la que no impedía que el subordinado se convirtiera en un mago exclusivo del duque era porque, por supuesto, existía el deber.
pero el hecho era que la familia del duque estaba muy debilitada a causa de la familia imperial. Si esto sigue así, la emperatriz podrá hacerse con todo el poder, perturbando la paz del país, que ya se mantiene con dificultad. Debido a la misteriosa muerte del duque mayor de Mainfield, su familia ha perdido poder, pero siguen siendo miembros influyentes de la aristocracia. Dicho esto, la señora Told dudó y admitió que no quería arrastrar a su subordinada a una lucha de poder tan complicada. Sin embargo, si se convertía en la maga exclusiva de la familia Mainfield, automáticamente sería considerada la oposición de la emperatriz. Pero era poco probable que hubiera problemas con sus habilidades. Levantando los ojos hacia la muchacha, la mujer le preguntó qué pensaba al respecto y la tranquilizó diciéndole que no pasaría nada si se negaba. Pero la muchacha, sin pensárselo un momento, levantó la mano y aseguró a la jefa que así lo haría, lo que la sorprendió mucho. La heroína sonrió y dijo que no entendía en absoluto las historias que le estaba contando su interlocutor, pero preguntó lo que realmente le llamaba la atención, si realmente le darían 100,000 piezas de oro y si podría aumentar la cantidad. Algún tiempo después, la hechicera salía de la torre mágica, donde fue recibida por los trabajadores. Ella, avergonzada por semejante despedida, dijo que no deberían haberse molestado en salir a despedirla, pero aquellos la cogieron de la mano y le pidieron que se cuidara. De repente la llamaron sus compañeros de la Torre Mágica, que habían llegado para verla y le preguntaron si de verdad se iba a ir sin despedirse de ellos. Le pidieron a la chica, que no esperaba verlos aquí para nada, que no se muriera, que no cediera al mal genio y que confiara solo en sus habilidades, aunque las tuviera perfectas. El tipo que llegó se animó y añadió que si necesitaba ayuda podía recurrir a ellos en cualquier momento. Sonriendo avergonzada, Elena se despidió agradecida y les deseó una vida feliz. Ahora mismo se estaba despidiendo de la torre mágica en la que había crecido y pensando en el hecho de que aquellos que estaban atacando a la familia del duque, ya fuera la familia del emperador u otra, su número podía ser grande y podían ser mucho más fuertes que ella. Admitió con preocupación que este trabajo podía ser mucho más peligroso de lo que habían previsto, pero confiaba en sí misma y la SRA. Told sabía de sus capacidades, como así fue, cuando la envió a una misión peligrosa. Al recordar a Cedric, que estaba a punto de echarla y no le dio las gracias por salvarla, la heroína se tensó y afirmó irritada que le gustaría darle un puñetazo en la nariz a aquel arrogante aristócrata. Tras despedirse de todos y desearles que estuvieran sanos y se cuidaran, la muchacha subió al carruaje, cuya puerta se cerró inmediatamente tras ella, y partió, declarando que a partir de ahora ya no era Elena, la maga deudora de la Torre Mágica, sino la maga exclusiva de la familia Mainfield, Mistress Helena. Ya había pasado una semana completa desde que la heroína había llegado a casa de la familia Mainfield. No sabía si era una coincidencia o no, pero una vez aquí, los ataques a su mansión habían cesado de repente. La chica tuvo que admitir que las condiciones aquí no eran realmente malas. Tenía una habitación enorme, comida de lujo, la trataban muy bien y el lugar era tranquilo, pero se sentía culpable. A la hechicera no le parecía normal que estuviera todo el día comiendo y disfrutando, y desde que había llegado no había conseguido ver ni un pelo del pomposo pavo real del que quería vengarse, y estaba muy decidida, e incluso había dicho que quería darle un puñetazo en la nariz. Al encontrar extraño que aún no lo hubiera visto en toda una semana, la heroína supuso que la ignoraba tanto a propósito y perdió los estribos, preguntándose por qué aún no había aparecido. Saltando irritada de la mesa, la muchacha declaró que tenía que hacer una actuación brillante para restregárselo por las narices, y después de llenar la barriga, su humor mejoró y sugirió con suficiencia que en cuanto la gente se enterara de que venía Mistress Helena, se asustaría. De repente vio un hermoso jarrón que parecía muy caro y mientras lo contemplaba, pensó que, como era de esperar de la finca del duque, aquí solo había cosas caras. Soñando, la heroína se dio cuenta de que si vendía una de estas cosas, podría pagar toda la deuda de una vez y no tendría que trabajar aquí durante un año, pero inmediatamente se condenó por tales pensamientos. La hechicera, incapaz de resistirse, agarró el jarrón, cuando de pronto fue llamada por un criado que entró y le preguntó si necesitaba algo. Ella se volvió y, helada de horror, le aseguró que no estaba robando la cosa,
sino que solo la estaba mirando, lo que sorprendió al hombre, que no sospechaba de ella tal acto. Confundida por la conmoción, la heroína dejó caer el costoso jarrón, pero el criado afortunadamente lo atrapó, y ella exhaló temerosa al darse cuenta de que casi se había metido en otra deuda. El hombre volvió a colocar el jarrón en su sitio, sin importarle que pudiera romperse, y se apresuró a examinar a la dama, tras lo cual se alegró de que no estuviera herida y se inclinó respetuosamente. Elena le hizo un cumplido, pero él la interrumpió, diciendo que tenía algo que quería preguntarle. Luego condujo a su invitada escaleras arriba hasta un lugar parecido a un sótano y le mostró los orbes púrpuras que yacían en una caja de madera. La chica los reconoció al instante. Eran las más especiales de todas las piedras de maná de Abel. Acunando el costoso objeto en sus brazos, la maga preguntó al criado por qué guardaban objetos tan preciados en el sótano, a lo que éste respondió con indiferencia que eran órdenes del duque. Al oír la razón por la que las piedras estaban en el sótano, la heroína adivinó inmediatamente que aquel hombre odiaba de verdad todo lo relacionado con la magia, pero enseguida volvió a mirar con admiración las piedras tan reales del maná de Abel. Nos enteramos de que, entre otras piedras, los cristales de maná se distinguen por su pureza y fueron descubiertos por primera vez por un antiguo gran mago llamado Abel. Cuando el poder mágico contenido en las piedras de maná se agota, pasan a formar parte de la joyería ordinaria. Debido al hecho de que las piedras de maná Abel pueden alimentarse constantemente con poder mágico, son especiales entre otros cristales, y debido a sus características, muchos aristócratas utilizaban estas piedras como interiores de mansiones, ya que bloqueaban las invasiones enemigas y protegían a sus familias. La heroína confesó que siempre había querido poseer al menos un ejemplar, pero que era sencillamente imposible sacárselo, y le molestaba que el hombre que tenía un montón de ellos los dejara pudrirse en el sótano, a pesar de que los enemigos del duque podrían haberse llevado todo lo que había aquí hace tiempo. Dirigiéndose al criado, pero sin mirarle siquiera, la muchacha le preguntó si sabía quién había lanzado la magia sobre aquellas piedras de maná, y él, pensativo, respondió que habían pasado 10 años desde entonces y que, por desgracia, no lo sabía. Dado que la piedra de maná fue creada por una persona y la magia fue impuesta por una segunda, una tercera persona no tiene poder para cambiar los poderes mágicos ya impuestos. A menos que el mago que usó la piedra de maná originalmente transfiera el control de la magia, el cristal de Abel sería solo una joya ordinaria, pero la heroína no podía dejar las cosas como estaban. Sentada a la mesa con la prometida del príncipe heredero, la hechicera bebía té cuando de pronto preguntó quién era el mago que había hechizado la piedra de maná de Abel, y éste, tras pensar un momento, se sumergió en sus recuerdos y dijo que había ocurrido cuando era niña, y se disculpó por no haber podido ayudarla. Pensando en ello, la heroína calculó que Teresa tenía ahora 17 años, por lo que no podía recordar lo que había sucedido en su lejana infancia, pero ni siquiera sabía a quién podía pedírselo. La novia del príncipe, aprovechando el minuto en que su interlocutora había estado pensando, estudió a Elena y observó que llevaba siempre la misma ropa, y decidiendo no avergonzarla, dijo, sonriendo, que probablemente le gustaba mucho su vestido. Sonriéndole, la maga interrumpió sus cavilaciones y confirmó la corazonada de la muchacha, explicándole que simplemente era muy ahorrativa y por eso no cambiaba de atuendo. Teresa echó un vistazo a sus joyas y admitió que no acababa de entender por qué, con una ropa tan cutre, tenía un montón de joyas caras. Apartando mentalmente tales pensamientos, pensó que eran definitivamente de mal gusto. La muchacha, avergonzada por sus pensamientos, sugirió a la señora Elena que fueran juntas de compras, y se mostró reverente, y ésta se sorprendió mucho ante tal ofrecimiento, pero no se atrevió a rechazarlo. La heroína, emocionada, empezó a probarse conjuntos, pero ninguno le gustaba, y entonces se dio cuenta con horror de que se había probado el último conjunto, que, en su opinión, tampoco le quedaba bien, mientras que su compañera, por el contrario, exclamó encantada al verlo. Al principio, tuvo que probarse 10 trajes y, según Teresa, a la chica le quedaban bien absolutamente todos los vestidos, pero ella misma no pensaba lo mismo. Ya en casa, tumbada cansadamente en la cama, la heroína pensó en quién era y qué hacía aquí, y llegó a la conclusión de que, en cualquier caso,
la batalla con los enemigos sería 100 veces más fácil que ir de compras, ya que al nacer no estaba tan cansada como hoy, así que, suspirando cansada, decidió tomarse el día libre. De pronto oyó un grito súbito e inmediatamente se levantó de la cama, olvidando todo cansancio. Agarrando su joya, ella, suponiendo que era un ataque, corrió confiadamente fuera de la habitación. Al acercarse a las escaleras y mirar por encima de la barandilla, la hechicera se sorprendió. Había oído un grito muy fuerte, pero nadie más había salido a su encuentro, como si nadie más que ella hubiera oído nada. Al recordar de dónde procedía el sonido, la chica se dirigió a la puerta cerrada. Tenía curiosidad por saber quién estaba allí dentro gritando, así que abrió la puerta bruscamente, sin intentar siquiera entrar en la habitación de una forma más culta, y vio a un hombre tendido en el suelo con varias cosas esparcidas a su alrededor. Al notar que algo iba mal, la maga tocó con la mano el hombro del hombre que gritaba, que ahora estaba sentado llorando en silencio, y mirándole ansiosamente a la cara, lo reconoció como el duque de Mainfield. La heroína se dio cuenta inmediatamente con horror de que estaba en la habitación del duque, y al darse cuenta de que yacía inconsciente, trató de hacerle volver en sí, pero él no quiso entrar en razón. Mantuvo la mirada fija en el hombre que gritaba, observando que no parecía haber sido atacado, ni estaba herido. Mirándolo más de cerca, notó que sudaba profusamente. De repente, el chico abrió los ojos, y la hechicera, que no se lo había esperado, retrocedió ante él, helada por la sorpresa, y gritó que la había asustado, y más tarde, volviendo en sí, explicó que acababa de oír un grito procedente de aquí, por lo que decidió comprobar la habitación. La víctima estaba muy asustada, y él la miró con rabia y le dijo que no podía matarlo. La heroína, pálida de horror, calificó a su agresor de lunático enfermo y se preguntó si realmente estaba tramando matarla y por qué de repente se comportaba así. Tensándose y liberándose de su agarre, la chica utilizó magia que inmediatamente lanzó al tipo al otro extremo de la habitación, dejándolo inconsciente de nuevo. Al día siguiente, la hechicera, caminando por el pasillo, recordó los sucesos de la noche anterior y se dio cuenta de que no había podido pegar ojo porque había estado terriblemente preocupada, y a pesar de lo ocurrido, lo peor era que lo había alejado con magia porque ahora él podía despedirla, cosa que ella temía mucho. La decepcionada muchacha se dio cuenta de que, en caso de despido, volvería a ser deudora y solo moriría cuando hubiera saldado definitivamente sus deudas, y, apartando los desagradables pensamientos, exclamó que jamás permitiría que tal cosa sucediera. De pronto, uno de los criados corrió detrás de ella, y apenas se dejó arrastrar por él, la muchacha adivinó que algo había ocurrido, pues no podía ser llevado así a alguna parte sin motivo, y supuso con horror que se debía a los sucesos de ayer en los que ella estaba implicada. Por fin el criado se acercó al duque y le entregó la invitación de la familia imperial, y éste, abriéndola, empezó a leerla, cuando de pronto el criado volvió a interrumpir el silencio preguntando qué iba a hacer, y al recibir la orden, fue a preparar el carruaje. Al salir de la habitación del señor, el hombre se fijó en Mistress Helena, quien, al preguntarle qué hacía aquí, respondió torpemente que simplemente patrullaba la zona. Sin esperar la reacción de su sorprendido interlocutor, preguntó si el duque estaba bien, si estaba herido y si había dicho algo sobre ella. El criado, avergonzado por el comportamiento del invitado, dijo que el duque no había mencionado a Lady Helena en la conversación, tras lo cual exhaló un suspiro de alivio y supuso que simplemente no recordaba nada. Sentados de nuevo en la habitación de Teresa, la heroína le preguntó a ésta por la finca del emperador, y la muchacha, sin esperar tal pregunta, dijo que habían aceptado la invitación y que toda la gente de la familia Mayfield debía ir. Enterada de que todos los miembros de la familia acudirían al evento, la hechicera preguntó si iría el duque, pero su interlocutor, al que en ese momento se le acercó una criada y le informó de que todo estaba listo, no respondió. La protagonista pensó en la finca del emperador y se dio cuenta de que era un poco incómodo para ella ir allí con el duque, pero probablemente había cosas mucho más caras en la finca que en la casa donde se alojaba, así que decidió ir de todos modos para complacer a sus ojos. Al notar que la señora Teresa se había puesto pálida, la heroína le preguntó qué había pasado, y ésta, sonriendo, dijo que no había ocurrido nada especial, pero aún así preguntó a su interlocutora por qué no llevaba el vestido que le había regalado.
La aturdida maga, tras pensar brevemente en una excusa, dijo que no podía especular sobre qué tipo de batalla podría tener lugar fuera, por lo que sería mejor que vistiera sus ropas habituales, ya que la visita al palacio del emperador era un día muy importante y crucial, no podía fallar nada. Suspirando con tristeza, la prometida del príncipe heredero se dio cuenta de que a su nueva amiga simplemente no le gustaban sus regalos y admitió que no debería haberlo hecho, ya que era la única que disfrutaba de las compras, y tras darse cuenta de que Elena intentaba negarlo, le dijo que solo era una broma para que no pensara en ello. Al darse cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto, Teresa sonrió sinceramente y sugirió que se fueran rápido porque probablemente su hermano ya les estaba esperando. Ya de pie junto al carruaje, la heroína se fijó en Cedric, que ahora parecía sano y su rostro expresaba su antigua indiferencia, y observó que aquello era algo bueno. En el vagón, la chica miró al tipo que estaba sentado con los ojos cerrados y aparentemente pensando en sus propios pensamientos. Intentó convencerse de que no recordaba lo que había pasado la noche anterior e intentó adivinar en qué estaba pensando y por qué este hombre de sangre fría había estado gritando y yaciendo inconsciente la noche anterior, y también había empezado a estrangularla de repente. El duque, al notar la mirada del desconocido sobre él, abrió los ojos, y la heroína, que no esperaba que él se diera cuenta de que le estaba mirando fijamente, se tapó los ojos avergonzada. En realidad estaba muy asustada. En el Palacio Imperial de Bourne, los invitados fueron recibidos con todos los honores y se les pidió que esperaran a la emperatriz en una sala especial, prometiéndoles que llegaría pronto. La protagonista, que no parecía estar prestando atención a nadie, se interesó ahora por la fastuosa decoración del Palacio Imperial. Era impresionante, como cabía esperar de este lugar, pero recomponiéndose, trató de recordar por qué habían venido aquí. Dirigiéndose a la señora Teresa, le preguntó en un susurro con quién se iban a encontrar aquí, y ésta, alarmada, estaba a punto de responder cuando de repente Su Majestad la emperatriz entró en la habitación. Iluminando la sala con su belleza, entró y saludó a todos, dirigiéndose al duque para agradecerle su llegada y comentando que hacía mucho tiempo que no se veían. Al sentarse a la mesa con sus invitados, que se mostraban claramente tímidos ante ella, la bella mujer entabló una conversación neutra sobre el té, destacando su agradable aroma y contándoles que se lo habían traído del Imperio de Rutenia y que solo lo servía a invitados especiales. Nadie respondió y el duque cacareó irritado, por lo que la emperatriz, dándose cuenta de ello pero sin dar señal alguna, propuso proseguir la conversación. Preocupada, dejó su taza a un lado y dijo que había oído que la familia del duque había sido atacada mucho últimamente y aseguró al hombre que no tenía ni idea de lo mucho que estaba preocupada por ellos, añadiendo que hacer cosas tan pesadillescas era simplemente horrible. El muchacho, que empezaba a sentirse molesto por aquella forma de hablar, apresuró a la interlocutora, agradeciéndole su preocupación y de inmediato pidiéndole ayuda, ya que, al parecer, las personas que les habían atacado estaban relacionadas de algún modo con la familia imperial y tal vez la interlocutora pudiera saber de quién se trataba. Pensativa, la dueña de la mansión contestó que estaba tan asustada que temía incluso suponerlo. Pero el duque, al oír esto, la examinó severamente y enseguida se dio cuenta de que era una mentirosa desvergonzada, que no estaba dispuesta a decirle la verdad por su propio beneficio. Temblando en su silla, la emperatriz se volvió hacia la hermana del duque y supuso que debía de estar muy asustada. Había oído decir que estaba malherida. Extendiendo la mano hacia la cara de la pobre muchacha, la jefa del imperio levantó el rostro hacia el suyo y dijo que aquella era un cuerpo precioso que el príncipe heredero protegía tanto, por lo que no podía permitirse que le hicieran daño, y luego añadió que de todos modos se alegraba de que todo hubiera acabado bien y todos estuvieran de una pieza. Al notar la inquietud de todos, la emperatriz se giró ansiosa, echando una mirada a la hechicera, y anunció que le había llegado la noticia de que habían contratado a un mago exclusivo. Inclinándose respetuosamente ante la mujer, la heroína dijo que estaba encantada de conocerla y se presentó como la maga exclusiva de la familia Mainfield, Elena Rate. La emperatriz, desconcertada, se dio la vuelta y, esbozando una sonrisa insincera,
declaró que se sentía aliviada ahora que contaba con uno de los mejores caballeros del imperio en la Liga del Duque y con un gran mago exclusivo, y luego añadió, volviéndose de nuevo hacia la invitada, que estaba deseando ver lo que haría. Helena se levantó de un salto y exclamó que, puesto que ella estaba a cargo de la familia Mayfield, nadie se atrevería a acercarse a ellos. Pero cuando captó la mirada de desaprobación del duque, que ardía de vergüenza, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, así que resumió con voz avergonzada que de todos modos haría todo lo posible. Cuando el charlatán hubo terminado, el duque se volvió de nuevo hacia la emperatriz y le dijo que ahora podía contarle por qué había decidido invitarle de repente. Sonriendo, la mujer preguntó en respuesta si tenían una relación en la que solo debían verse si había una buena razón, pero al notar que tal respuesta no convencía a su interlocutor, le informó de que cuando se enteró de que había contratado a un mago exclusivo, quiso hablar con él. Frunciendo el ceño, la emperatriz explicó que el puesto de mago exclusivo había estado vacío durante 10 años, después de que el anterior duque de Mainfield muriera en circunstancias misteriosas, y además, el mago de su familia había desaparecido repentinamente después de eso. El duque trató de oponerse, cuando de repente Rothane, a quien nadie había invitado, entró en la habitación, y la heroína reconoció en él al mismo joven que una vez había rescatado y exigió una recompensa. Cogiendo a la novia de la mano, el entrante la condujo hacia la salida, diciendo que se la llevaba, y la emperatriz, enfadada, le lanzó una mirada de disgusto y le preguntó por qué lo hacía. Tras calmarse, la mujer esbozó una sonrisa y se dirigió al chico, llamándole hijo y diciéndole que comprendía perfectamente su deseo de estar con su prometida, a la que no veía desde hacía mucho tiempo, pero que hoy Teresa era su invitada y él estaba siendo demasiado grosero. Mirando con culpabilidad a la emperatriz, el príncipe se disculpó por su comportamiento, pero declaró que Teresa estaba muy débil en ese momento porque había sido gravemente herida tras el ataque a la familia Mayfield. Ahora quería llevársela para que descansara un poco. El muchacho, lanzando una mirada de disgusto a la mujer, expresó la esperanza de que ella se lo tomara todo con comprensión y, sin esperar siquiera una respuesta por su parte, se apresuró a salir de la habitación con su amante. Al quedarse a solas con el duque y la hechicera, la emperatriz suspiró decepcionada al darse cuenta de que todos sus preparativos se habían echado a perder. El chico también sintió la incomodidad de la situación y, poniéndose en pie, dijo que ya era hora de que él también se fuera, diciendo que pensaba que la organizadora ya había averiguado todo lo que quería saber. La emperatriz, con una sonrisa irónica al despedirse, dijo que aún les quedaba mucho tiempo y que esperaba volver a verse pronto. Al darse cuenta de que estaba a punto de quedarse a solas con la emperatriz, la heroína saltó tardíamente de la mesa y corrió tras el caballero, pero se detuvo de repente como un tropiezo cuando le oyó llamar a la emperatriz perra repugnante. Saliendo al pasillo, la protagonista seguía dándole vueltas a lo que pasaba con el duque, cuando de repente fue cogida de la mano por un tipo moreno, que, mirándola aturdido, le preguntó qué hacía aquí. El duque, al darse cuenta, se acercó a la gente y la chica reconoció en el tipo a un viejo conocido de Therion. El moreno, aún sin esperar respuesta de la heroína, repitió su pregunta, al ser llamado de repente por la emperatriz que se había acercado, quien también le preguntó qué hacía aquí. Al oír la voz de la mujer, soltó la mano de la hechicera y dijo de mala gana que probablemente se había equivocado, y la emperatriz, descontenta con su comportamiento, le ordenó que la siguiera. Él no se atrevió a resistirse. Deteniéndose junto al príncipe que estaba sentado en el trono, la protagonista le preguntó si realmente era el caballero al que había rescatado y si realmente era el príncipe heredero. Estupefacta, la chica se dio cuenta ahora de que si todo era como ella pensaba, Teresa era la futura emperatriz. El avergonzado príncipe preguntó si esto era tan sorprendente y dijo que nunca había ocultado quién era. Entonces intervino en la conversación el duque, que sonrió, preguntando si aún había gente que no conociera al príncipe del imperio, y añadió que tal vez eran ellos quienes debían sorprenderse de tanta ignorancia. La heroína, dándose cuenta de que no se encontraba en la situación más agradable, respondió tímidamente que nunca le había interesado la política. El príncipe, decidiendo no centrarse en el error del mago,
Se volvió hacia el hermano de la novia y le preguntó airadamente en qué estaba pensando cuando decidió venir aquí. El duque, nada avergonzado por tan aguda pregunta, informó de que la emperatriz le había invitado personalmente y, además, se preguntaba cuánta más desvergüenza podría llegar a tener la emperatriz. Al oír las últimas palabras del muchacho de mente seria, la heroína se sorprendió de que no hiciera el menor intento por ocultar su hostilidad hacia la emperatriz y supuso que era ella quien atacaba a la familia Mayfield. Además, a la protagonista le pareció que Tolt había dicho algo parecido, pero seguía sin recordar nada con exactitud porque lo había escuchado todo. Sin embargo, la emperatriz que vio hoy parecía buena porque estaba muy preocupada por la familia del duque. Decidida a no guardarse sus pensamientos, la muchacha se volvió hacia Cedric y le informó de que su madre le parecía una persona muy agradable, pero al captar la mirada juzgadora del duque, fue ignorada por los chicos. Nos enteramos de que Helena, que desconocía la situación política del imperio, se dejó engañar por la máscara de una emperatriz que era completamente distinta de lo que parecía. A diferencia del emperador, esta mujer fuerte estaba dispuesta a todo para convertir a su hijo menor en el gobernante del imperio, por lo que intentó privar al príncipe heredero de su estatus debilitando su poder, razón por la cual la familia de su prometida estaba constantemente en peligro. Sin embargo, después de que Helena se convirtiera en la maga exclusiva de los Mayfields, los constantes ataques y amenazas desaparecieron, pues es obvio que la emperatriz es consciente de lo poderosa que es Lady Helena y la teme, pero aún así la ambición de la reina nunca se desvanecerá y quizás estaba esperando su momento para planear un ataque más claro y poderoso. Tras terminar su relato, el príncipe heredero se dirigió a la heroína, pidiéndole que cuidara de la familia del duque y especialmente de su prometida Teresa, y añadió que era una petición del príncipe del imperio, Rotin Born. En el camino de regreso, la protagonista miraba pensativa por la ventanilla del carruaje, cuando de pronto fue distraída por el duque, que le preguntó cuáles eran sus relaciones con el mago de la emperatriz, y éste, sin esperar respuesta de inmediato, advirtió que la expresión del rostro de su interlocutora se había tornado asustada. Al notar el desconcierto de su acompañante, la chica le explicó que parecía ser la primera vez que le hablaba y que por eso había reaccionado así. Ahora que la pregunta anterior del duque había llegado a sus oídos, reveló que Tyrion era su amigo, que había vivido con ella en la Torre Mágica desde que era una niña pequeña, pero que hacía unos años había abandonado repentinamente la torre sin decir palabra. No podía pensar que acabaría en el palacio del emperador. Tras escuchar la historia de su compañero, la duquesa suspiró desconcertada y por alguna razón pensó que era un buen momento para preguntarle por la noche anterior. Pero al recordar que le había empujado directamente al suelo, decidió guardar silencio. El duque, que estaba estudiando a la silenciosa heroína, observó en ella algunas joyas, algunas de las cuales había encontrado en el suelo de su habitación aquella mañana, pero decidió no preguntarle al respecto. Llevando a Tyrion a una sala especial, la emperatriz le preguntó severamente si era amigo de aquella maga exclusiva del duque, pero éste, tras guardar silencio durante un rato, respondió, tratando de mantener la calma, que simplemente la había confundido con otra persona. Mirando al tipo con desdicha, la mujer le acercó la cara a la suya y acercándose más a él para que le mirara directamente a los ojos, le preguntó si de verdad creía que podía estar ocultándole algo. Sintiendo la cercanía, el mago besó a la emperatriz y la emperatriz, ablandada por tales acciones de su interlocutor, exhaló y dijo que le creía, pero que todos sus planes se estaban desmoronando por culpa de este pésimo mago, así que no se la puede dejar en paz. Ordenó a Tyrion que le hiciera algo a su vieja amiga para eliminarla. De regreso a la mansión, la heroína y el duque fueron recibidos por los criados, pero el tipo no respondió nada a un saludo afectuoso, por lo que la protagonista, cerrando las manos en puños por la rabia, pensó en lo maleducado que había sido. En su habitación, la hechicera utilizó la magia para crear la barrera perfecta y tuvo la mejor creación como esperaban, y su habilidad para hacer escudos había mejorado claramente a pesar de haber gastado joyas en ello. Sin embargo, con una mirada pensativa por la ventana, reconoció que utilizar las piedras de maná de Abel sería mucho mejor. Necesitaba las joyas como guía para mantener la barrera. Después de pensar en que si le pedía al duque que le proporcionara gemas seguramente lo haría, así que por ahora tenía suficiente,
ella misma no se dio cuenta de que estaba de nuevo fuera de la habitación de Cedric. Pensando que hoy no iba a pasar nada, decidió asegurarse y se acercó a la puerta para escuchar lo que pasaba tras ella. Sin embargo, al no oír nada, decidió que todo iría bien. Apartándose de la puerta, la heroína se detuvo y pensó por qué estaba haciendo esto ahora. No debería preocuparse más. Decidiendo que era hora de volver, aún no podía hacerlo y se asomó a la habitación del duque, admitiendo que se estaba volviendo loca. Al no encontrar al tipo en su lugar habitual, la chica se preguntó dónde estaría, pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que estaba tumbado en otro sitio sudando frío. Probablemente estaba teniendo una pesadilla. Mientras miraba fijamente al dueño de la mansión, la heroína se preguntó por qué le atormentaban tan a menudo las pesadillas, y observó que la expresión de su rostro era siempre muy tétrica, probablemente porque no dormía lo suficiente. La falta de sueño hace que la gente no sea saludable. Al oír al niño llamar a su padre mientras dormía, el protagonista recordó que Tolt había dicho algo parecido sobre la emperatriz y la misteriosa muerte del antiguo duque de Mainfield, que al parecer era el padre de Cedric. Tras adivinar que el motivo de las pesadillas del duque eran los sucesos relacionados con la muerte de su padre, ocurridos hacía mucho tiempo, la muchacha suspiró con tristeza y decidió que, aunque se trataba de un canalla maleducado y arrogante, ella podría hacer que su sueño fuera confortable con su magia. Suspirando decepcionada, la muchacha se dio cuenta de que el duque le había hecho tener pensamientos de cosas que preferiría no recordar nunca, pero aún así reiteró que había desaparecido sin siquiera despedirse y que ahora era el mago de la emperatriz. Nos enteramos de que como no había magos entre sus compañeros, Therion se convirtió en el primer amigo de la duquesa, pero abandonó la torre mágica sin explicar por qué. Siempre fue muy misterioso y reservado. De repente, el mago de la emperatriz, interrumpiendo las cavilaciones de la muchacha sobre él, entró en la habitación por la ventana y sonrió, diciendo que su magia para crear barreras aún era débil. La muchacha, estupefacta, se quedó paralizada por la sorpresa y en cuanto recobró el sentido, preguntó a su invitado cómo había llegado hasta allí. No esperaba una intrusión tan inesperada. Al oír la pregunta de la hechicera, inclinó la cabeza con cansancio y repitió que su magia para crear barreras aún era débil, y ella se enfureció y le sugirió que entonces probara su magia para el dolor. El mago, cansado de charlas ociosas, pidió a su compañera que dejara de hablar de nimiedades y se pusiera manos a la obra. Mirándola seriamente, le preguntó qué hacía en la finca del duque de Mainfield. La heroína, perpleja ante tal pregunta, se enfadó. Pensando que decía tonterías y tratando de contenerse, declaró que debía ser ella quien le hiciera tal pregunta. El muchacho, que estaba muy serio, gritó a su interlocutora repitiendo su pregunta, y ésta, ofendida, se dio la vuelta y le dijo que había hecho un contrato con la familia del duque, por lo que ahora era la maga exclusiva de la finca del duque de Mainfield. Pensando que el mago debía saberlo cuando llegó aquí, la protagonista le preguntó por qué trabajaba para la emperatriz, pues conociendo su carácter, podía entender que no le gustase mucho que le mandasen. Sin responder a su pregunta, el viejo conocido le espetó de un tirón que debía marcharse inmediatamente, y ella sonrió y preguntó quién era él para decirle eso. No tenía motivos para abandonar aquel lugar. El mago, que no reaccionó ante su grosería, continuó con total seriedad, diciendo que no estaba bromeando, y ella, habiendo creado una barrera para su propia seguridad, le ordenó que se alejara de ella, porque ahora no era un amigo que había crecido con ella en la Torre Mágica, sino un intruso que se había colado en la finca que custodiaba. El tipo, cuya magia era mucho más fuerte, no tuvo problemas para atravesar la barrera de Helena y una vez que lo hizo, abrazó a la chica, reiterándole que debía salir de aquí. Sin embargo, la sobresaltada heroína lo apartó de un empujón, preguntándole a regañadientes por qué fingía preocuparse por ella cuando hacía tiempo que había escapado de la Torre Mágica sin decir una palabra. Sin esperar respuesta, la maga dijo que si era una maga exclusiva o no, no era de su incumbencia, y admitió que cuando aceptó el trabajo se dio cuenta de que podría pagar sus deudas, por lo que ahora no veía por qué debía rechazar una oportunidad tan buena, y le preguntó por qué le parecía peligroso. El tipo, interrumpiendo al orador, dijo que no le importaba en absoluto trabajar para la emperatriz y que, de hecho, solo estaba preocupado por la chica,
y tras darse cuenta de que a ella no le impresionaban sus palabras, le informó de que le daría dinero. Prometió pagar su deuda. La chica, enfadada porque iba a presionar su punto débil para que accediera, le ordenó que se largara antes de pegarle, y el hombre, desesperado, se tapó la cara con la mano y le preguntó por qué era tan testaruda y cómo era posible que un avaro como ella rechazara el dinero. La heroína, al oír que el hombre que había entrado la llamaba avara, se enfadó aún más y le devolvió el insulto. Ahora estaban enfadados los dos, así que el tipo exhaló, repitió que la había avisado y le aconsejó que volviera a la torre mágica cuando tuviera ocasión. La chica estaba a punto de repetir que no iba a seguir sus instrucciones, cuando de repente abrió los ojos y se dio cuenta de que él había desaparecido, pero no había cambiado nada desde su último encuentro. Al día siguiente, la criada entró para decirle a la hechicera que la comida estaba lista, pero la encontró muy pálida, tanto que al principio pensó que se trataba de un fantasma. De hecho, después de que el intruso se marchara, lo único que había hecho era reforzar la barrera, por lo que ni siquiera había podido dormir y ahora estaba muy cansada. Sentada a desayunar, la heroína, después de esperar a que se fuera la criada, que le pidió que la llamara si necesitaba algo, se dio cuenta de que no tenía nada de apetito, lo que no era muy propio de ella. Ahora podía entender al duque, porque ella misma había sentido lo que ocurre cuando uno no puede dormir. Las criadas, haciéndose a un lado, empezaron a cuchichear sobre lo que le había ocurrido al duque, y una, al notar la mirada incomprensible de otra, dijo que una de sus compañeras había informado que había visto sonreír al duque. Al escuchar un fragmento de su conversación, la protagonista se queda helada. No puede creer que el duque pueda sonreír y se pregunta qué le hace tan feliz. Siguiendo escuchando la conversación de las muchachas, la heroína se enteró de que el informante le había contado que el duque era como un ángel bajado del cielo. Todas las criadas querían verlo así. Tratando de imaginar la sonrisa del duque, la hechicera cayó en estupor, pero supuso que él, sonriendo, debía ser como un ángel, pero aún así cambió de idea y se lo imaginó en forma de diablo, tras lo cual la piel se le puso de gallina. A partir de los recuerdos de la chica sobre los acontecimientos de ayer, nos enteramos de que, mientras vivían en la Torre Mágica, Therion y ella siempre estuvieron en niveles diferentes, y por supuesto, el poder mágico de cada uno de ellos fue creciendo poco a poco, pero ella seguía sin poder creer que él hubiera superado tan fácilmente los límites establecidos por ella. Por si fuera poco, este chico fue capaz de buscarla inmediatamente, incluso con la barrera colocada que podía ocultar el lugar de donde provenía el poder mágico. De alguna manera fue capaz de determinar su ubicación, lo que significaba que había un espía entre la gente que conocía perfectamente la mansión del duque. Horrorizada por sus pensamientos, la heroína aún se calmó, decidiendo que solo era una corazonada y que aún no podía hacer nada al respecto. Llamando a la habitación del duque, la protagonista entró, lo que sorprendió mucho al tipo, y levantando la cabeza con orgullo, se ofreció a hablar en privado. Cuando el criado oyó que ella quería hablar a solas con el caballero, se marchó, dejándolos a los dos solos. Ahora el tipo, que hasta ese momento había estado mirando por la ventana sin prestar especial atención a la invitada, se volvió hacia ella y le pidió que le contara el motivo de su llegada. Sentada en el sofá y cerrando los ojos pensativamente, la heroína, no queriendo perder el tiempo, decidió contarlo directamente y comenzó diciendo que la noche anterior el mago Therion había acudido a ella. Al oír esto, el duque, recordando un nombre que había oído antes, se dio cuenta inmediatamente de que se trataba del mago de la emperatriz, y su interlocutor confirmó su suposición, añadiendo que lo odiaba mucho. Después de calmarse un poco, el protagonista reveló que Therion era una maga muy capaz con increíbles habilidades mágicas, pero a pesar de todo, encontrarla en una mansión tan enorme sería muy problemático. Cuando se dio cuenta de que el chico la escuchaba, la chica continuó diciendo que la barrera que había levantado era capaz de ocultar el poder mágico, pero que el mago podía detectarlo fácilmente, y concluyó su discurso diciendo que creía que había un espía en la mansión. El duque, que ya había adivinado lo que ella quería decir al comenzar su relato, vaciló y dijo que bien podía ser, y que cabía la posibilidad de que ella fuera la espía. Al oír las últimas palabras de su interlocutor, la muchacha estalló de indignación y exclamó quién creía él que era. El tipo, levantando sus severos ojos hacia ella,
Le preguntó si de verdad creía que no sospecharía de ella. La muchacha, indignada porque sospechara que la espiaba, dio un manotazo en la mesa y gritó que por qué iba a delatar a Therion si resultaba ser una espía. La chica, enfadada, añadió que fue él quien la contrató y que ella se limita a cumplir el contrato. Mientras le paguen dinero, hará su trabajo lo mejor que pueda, porque además es una cuestión de orgullo. Llevándose orgullosamente la mano al pecho en señal de que se podía confiar en ella, la heroína declaró que si él no confiaba en ella al 100%, le devolvería el dinero y se limitaría a volver a la Torre Mágica. Al darse cuenta de que había sido demasiado grosera y de que de ninguna manera se le permitía abandonar este lugar, se calló y bajó la cabeza con culpabilidad. El interlocutor, al notar que sus palabras eran sinceras, inclinó respetuosamente la cabeza hacia ella y le dijo que la creía, lo que la sorprendió mucho. La chica, sorprendida al ver su sonrisa con sus propios ojos, se acercó más a él para ver si se estaba imaginando cosas, y cuando se dio cuenta de que se estaba comportando de forma extraña, se apartó y empezó a balbucear algo incoherente. Decidida a conseguir todavía alguna pista para su investigación, la protagonista preguntó al duque en cuál de los hombres de la mansión podía confiar incondicionalmente, explicándole que era necesario saberlo para encontrar al espía. El chico pensó unos instantes y solo nombró a una persona: Alfred, el administrador de la mansión, y la chica, tras recibir la primera pista, se alegró de que gracias a esta información sería mucho más fácil encontrar al espía. Ahora debería hablar con el mayordomo de la familia Mainfield. Recordando que estaba interesada en otra cosa, la chica dijo que le gustaría hablar sobre las piedras de maná. Sin embargo, en cuanto empezó a decir su pregunta, el ambiente de la sala cambió y el tipo sugirió terminar allí la conversación, ya que estaba muy cansado, y al notar que la interlocutora no estaba de acuerdo con su decisión, la echó con severidad. Una vez fuera de la puerta, la heroína notó que el duque estaba extraño hoy, pero seguía hablando más de lo habitual, y se dio cuenta de que conseguir información sobre las piedras de maná del duque sería problemático, así que necesitaba encontrar a alguien con información sobre los cristales. El criado, al percatarse de la presencia de la muchacha, se despidió y se alejó apresuradamente, pero de pronto ella le llamó, recordando que era la única persona de confianza del duque, y le preguntó por las piedras de maná, pero él no se apresuró a responder. Al notar la confusión de sus interlocutores, la heroína preguntó si había algún problema con esos cristales, ya que solo se trataba de un artefacto, y el hombre frunció el ceño y dijo que no podía contarlo todo, pero que más le valía no hablar de ello en presencia del duque, porque el mago que utilizaba esas piedras de maná estaba relacionado con la muerte del anterior duque. Al día siguiente, la heroína se sentó ante su escritorio, apilado de papeles. Había límites para encontrar más información en el libro de magia, pero en cualquier caso, a estas alturas sabía que aunque quisiera utilizar las piedras de maná, sería imposible hasta que muriera el último mago que las había usado. De hecho, habría sido más fácil encontrar al mago, pero al recordar las palabras del criado del duque, la muchacha se dio cuenta de que el nombre y la edad del mago eran desconocidos, porque el mayordomo nunca había dicho una palabra sobre él, así que ahora le quedaba un último camino: preguntar personalmente al duque por el mago desaparecido. Al recordar que él la había ahuyentado la última vez, la muchacha suspiró desesperada, pero reconoció que por un lado lo comprendía y que el hombre que ocupaba el puesto de mago exclusivo de la familia Duke debía ser de confianza, pero aún así había matado repentinamente al padre del muchacho. Tras reflexionar sobre lo que ya había aprendido, la heroína llegó a la conclusión de que eso explicaba perfectamente por qué el duque odiaba tanto a los magos. Con la cabeza gacha sobre las manos, la protagonista se durmió y tuvo un sueño en el que perseguía a una rana que se atrevía a robarle su única joya, cuando de repente, siguiéndola, se encontró junto a un lago y al recordar la muerte de sus padres en el agua, se asustó tanto que empezó a ahogarse de pánico. Al darse cuenta de que no quería ver aquello, se agachó, se cubrió la cara con las manos y empezó a pedir ayuda. De repente se oyeron sus gemidos y alguien le tendió la mano y se dio cuenta de que era la primera vez que oía la voz de alguien que había acudido. Ordenando a la muchacha que simplemente cerrara los ojos y le siguiera, le cogió de la mano y ella notó que su mano estaba muy caliente y parecía incluso empezar a adivinar de quién se trataba,
cuando de repente la despertó Mistress Teresa entrando bruscamente. Al darse cuenta de que había despertado a la hechicera, la prometida del príncipe heredero se disculpó preocupada y explicó que había llamado a la puerta, pero la mujer no contestaba, por lo que decidió entrar, y después, mirando el rostro somnoliento de su conocida, le preguntó si se encontraba bien, adivinando que estaba teniendo una pesadilla. Frotándose avergonzada la nuca, la protagonista dijo que acababa de quedarse dormida porque últimamente estaba cansada y preguntó por qué había venido a verla la muchacha, al tiempo que llamaba a los criados con una palmada y señalaba los vestidos que habían aparecido inmediatamente. Ignorando la sorpresa de su compañera, Teresa le recordó que en unos días habría un banquete en la finca imperial para celebrar el aniversario de la fundación del imperio, y le informó de que su familia, por supuesto, había recibido una invitación, lo que significaba que la maga estaba obligada a ir con ellos. Con una mirada exigente a la hechicera, la muchacha le explicó que, como miembro de la familia del duque, debía llevar el atuendo adecuado y, al notar el susto en el rostro de la oyente, le preguntó si entendía de qué estaba hablando.